¿Qué hay, gente? Estaba el otro día aburrido viendo anime y de repente me apareció uno de los trailers más esperados por toda la comunidad. Ok, no estaba esperado. Nadie lo esperaba, nadie lo quería, nadie deseaba esto. Pero me salió el tráiler de uno de los animes más importantes a nivel mundial, más reconocidos, más largos y más queridos con una comunidad muy, muy grande. Y este fue el tráiler de live action de One Piece. Y a este punto me enojé. Me enojé, agarré mis cosas, golpeé a una viejita, tiré todo a la verga y dije, sí, Oda lo apoya, pero no tiene sentido que lo apoye, no tiene sentido que exista. Me enojé porque al final del día no tiene sentido, no tiene ni pies ni cabeza. El anime en live action no tiene ningún sentido. Y con recientes éxitos de otros multimedia en el cine y televisión, uno se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué los videojuegos, los libros, los cómics y hasta juguetes pueden adaptarse al cine y la televisión? ¿Por qué el anime no puede? ¿Por qué tenemos una película, bueno, como 20 películas de Transformers, de G.I. Joe, de cualquier cosa que se les pueda ocurrir, pero no del anime? No hay buenas adaptaciones del anime en el cine y la televisión. Sí, existe Pacific Rim y Guillermo del Toro vio Evangelion y dijo, me mama Evangelion y es una muy hermosa película de anime, pero bueno, basada en el anime más bien. Sin embargo, no es una adaptación live action. Es algo que toma elementos y los reproduce de forma muy, muy hermosa. Sin embargo, ¿qué pasa con el anime? ¿Por qué este no se puede adaptar fielmente? ¿O por qué no puede tener una buena adaptación en el cine y la televisión al live action? En el libro Japan from Anime to Zen, el autor David Watts Barton asegura que el mangaka solo necesita un lápiz o un bolígrafo y papel para crear las historias más deslumbrantes, emotivas y llenas de acción que existen en el mundo. Y es esto mismo lo que hace especial al anime y al manga. Es decir, el manga se deslinda y crea el anime, pero para entender todo esto hay que entender cómo surge el manga. El manga viene de las palabras occidentales man, que es caprichoso, y ga, dibujo. Y el manga surge después de la Segunda Guerra Mundial, pues durante la ocupación, los soldados norteamericanos introducen al cómic a los japoneses y por un momento esto funcionó. Sin embargo, los japoneses, hartos de la propaganda norteamericana, de los héroes que crearon, de las mismas historias que ellos habían hecho, crean lo propio, se arriesgan y crean al manga. Y de los mangas es que surge el anime. Bueno, así eso es una breve lección de historia sobre cómo se creó el manga, pero regresando al tema. Hollywood tiene una larga historia de fracasos en cuanto a adaptaciones live action se refiere, siendo una de las más conocidas el anime de Dragon Ball y su adaptación a Dragon Ball Evolution. Y oh, fue una mierda. Fue creada por allá de 2012 y fue dirigida por James Wong, alguien que si buscas en sus películas, al menos en Wikipedia, puedes encontrar que no tiene películas muy reconocidas más que esa misma. También se cree, o bueno, se ha especulado y han aparecido varias fuentes que la película fue grabada en México, en Guadalajara y creo que en un TEC de Monterrey, lo cual lo hace un poco más curioso y más divertido. Y para empezar con lo que está mal aquí es vamos a ver que Dragon Ball es un manga creado por Akira Toriyama, el cual se centra en Goku. Todos saben la historia de Dragon Ball. Si no sabes la historia de Dragon Ball, ve a ver la historia de Dragon Ball y vuelves. Y se cree también que después de que Akira Toriyama vio la película de Dragon Ball, se quedó tan horrorizado que volvió de su retiro para poder redimirse con los fans y sacó Dragon Ball Super, creo, si no me equivoco. Lo que estuvo mal con esta adaptación fue lo que generalmente falla con todas las adaptaciones de anime, fue que la americanizaron y le hicieron una falta de respeto al material original, ya que el mismo director no tenía idea de nada del manga de Dragon Ball. ¿A qué me refiero con americanización? Bueno, una americanización es que tomaron los elementos de la obra original y los adaptaron a Occidente. Goku ahora iba a una preparatoria. Goku quería ligarse a alguien. Goku no era un mono. Era un humano normal que controlaba el ki. Todo estaba mal con esta adaptación.
Y es esto mismo lo que hizo que fracasara y que los fans la odiaran. Y ni siquiera solo los fans, los críticos la odiaran porque no tenía ni pies ni sentido el argumento que estaban dando. Si buscas la sinopsis de Dragon Ball Evolution y la comparas con el anime, no tiene nada que ver. Y no tiene nada que ver ni siquiera con el manga. Hicieron lo que quisieron con los personajes que tanto amaban. Y es esta misma falta de entendimiento de lo que hizo popular un manga y al anime en primer lugar, lo que está mal en estas adaptaciones. Poniendo de otro ejemplo, podemos tener a Ghost in the Shell, donde se copian partes del anime original, intentando adaptar diversas tramas sin siquiera entender la trama principal de Ghost in the Shell. Ves Ghost in the Shell original, la de 1 hora y media, y te das cuenta de que aunque le hayan puesto a los efectos especiales que más quieres, los personajes, los actores, aunque tenga todo para ganar, si no entienden el material original, esto va a fallar, porque no tenían la idea del desarrollo de personaje que se tuvo en una historia que al mismo creador le gustó. No se tenía ese sentimiento de querer crear algo nuevo y diferente, algo lindo, algo que gustara a las personas, algo que desarrollara a las personas, sino que solo se quería vender por vender y es lo que está fallando. Como último ejemplo tenemos a Death Note, que es una americanización completa y una adaptación libre del manga y del anime. A veces hay adaptaciones que hacen el manga que pueden ser libres y este es un ejemplo de esta. Como tal, el anime también es una adaptación del manga, por lo que para entender qué salió mal con Death Note vamos a basarnos un poco en la historia, ¿no? Hicieron otra americanización, ¿para qué engañarnos? Light ahora era estúpido. Gritaba al ver a Ryuk por primera vez y se quejaba y lloraba. Y todo esto en 5 minutos, mientras que Light original, cuando llegaba Ryuk, era así como que, ¿qué hubo? ¿Viniste por mí? Vámonos. Es estúpido. L, el intento de L que intentaron crear no fue porque fuéramos racistas o porque hubiera un descontento con el color de piel, no. Fue porque le quitaron toda la gracia. No fue porque una persona dijera, ah, no me agrada por su color de piel, no, fue porque él se supone que era una persona muy inteligente. Y sí es inteligente, pero lo hicieron de una forma tan rara que le quitaron todo el carisma que había caracterizado a él en la serie original. Quitaron a N y M, a Melo y Ner, quitaron todo lo interesante de la trama y pusieron una trama común con un cuaderno que mataba gente y lo hicieron como quisieron. Ni siquiera se adaptaron en el anime, hicieron lo que quisieron y le salió mal, obviamente, a nadie le gustó. Y una cosa curiosa es que los mismos japoneses tienen adaptaciones de bajo presupuesto de sus animes y son más populares y creo que puedo decir que ganan más dinero que las mismas adaptaciones que hace Hollywood. Todo esto está mal y es lo que está haciendo que las adaptaciones sean malas. El no entender a los personajes y el intentar adaptarlos a Occidente sin siquiera saber que en Occidente mismo queremos ver lo que habían hecho en primer lugar. Todas estas adaptaciones fallan porque no respetan al material original y le quitan la esencia. Y yendo un poco más adelante, no solo se trata de la esencia misma de la historia, sino del anime. Al hacer un live action le quitas lo que hizo al anime interesante, le quitas la animación, le quitas la perspectiva y buscas hacer algo común, algo que todos conocemos. Con un libro se entendería porque quieres ver algo que imaginas, pero con un anime no, porque al final de cuentas le estás quitando lo que emocionó a miles de fans. Y es lo que se habla en la animación de hoy en día, es decir, las animaciones generalmente se consideran para niños, pero cuando ves un anime ves que es hermoso por lo que es y no necesita un live action y por eso fallan. Si lograste ver hasta aquí, bueno, gracias por ver el video. Deja tu like, comparte y si tienes algún otro live action que no te haya gustado o si tienes algunas recomendaciones, déjala en los comentarios. Y eso fue todo por mi parte. Gracias.